El día de hoy hablaremos de blastomusas. Antes de comenzar, quiero darte la bienvenida a este nuevo canal, el cual ahora sí oficialmente vamos a bautizar como Dr. Riff. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de blastomusas. Quiero contarte también que en este canal vamos a hablar de fichas técnicas de corales, fichas técnicas de peces, y para ello nos vamos a basar prácticamente en la literatura que encontremos en internet, que encontremos mediante inteligencias artificiales. Esto te lo comento ya que aquí en Dr. Riff siempre vamos a fomentar el continuo estudio de los temas que tengan que ver con el acuarismo marino. Por favor, nunca te quedes solamente con lo que veas en estos videos en este canal, porque yo siempre a las personas que intento ayudar les aconsejo que busquen más información, ya que yo no soy ni un licenciado en acuarios marinos, ni tengo una maestría, ni un doctorado, no tengo una especialidad, ni nada por el estilo. Solo soy una persona que ama mucho este hobby, que le apasiona y que está gustoso de tener este canal para que las nuevas personas que van iniciando en este mundo puedan conocer más acerca de los animales que van a cuidar. Entonces, pues nada, sin más por el momento, vamos a comenzar. Este tipo de fichas técnicas las vamos a ir dividiendo por puntos. Entonces vamos a comenzar primero con el nombre e identificación de este coral. El nombre común se conoce como blastomusa. Nombre científico Blastomusa spp, principalmente Welsi y Merletti. ¿Qué tipo de coral es? Es un tipo LPS, o sea Large Polyp Stone. Es un coral duro de pólipo grande, con tejido carnoso y colores muy llamativos. Así como existe esta blastomusa que tengo en color naranja, también hay otro tipo de blastomusas que les pondré un ejemplo justo aquí. Este coral proviene del Indo-Pacífico, vive en lagunas, zonas protegidas del arrecife, partes bajas del arrecife, y esto la verdad es que tiene mucho que ver y viene al tema porque en unos minutos más te voy a platicar qué es lo que pasa con estas blastomusas y la iluminación, que es justo el tercer punto que vamos a tratar. ¿Qué luz requiere? Los requerimientos son de baja a media, un par ideal entre 50 y 150. Demasiada luz lo que puede causar en este tipo de corales es blanqueamiento y retracción del pólipo. Ahora, lo que te estaba comentando es que yo he visto videos en los que hay blastomusas viviendo en lugares con sombra y es impresionante porque logran desarrollarse. Eso es algo muy positivo porque es un coral bastante permisivo con esa falta de luz entre comillas. Pero siempre hay que brindarles la luz mejor y la más adecuada para ellas. Ahora, como cuarto punto tenemos el flujo del agua. Este coral necesita un flujo bajo a moderado, idealmente indirecto y aleatorio. ¿Por qué esto? Porque de todas maneras, aunque tengamos un generador de olas potente, si le está dando directamente al coral, lo único que vas a provocar es que se retraiga y que el tejido lo dañes, que se desprenda del mismo esqueleto. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Estos corales son por lo regular corales delicados en ese aspecto, con el flujo y con la luz, como ya lo habíamos comentado. Entonces bueno, evitar ese flujo directo. Y ya con respecto a los parámetros del agua, aquí es donde hay que tener un especial cuidado. Y te platico, la temperatura debe estar entre 24 y 27 grados centígrados, la salinidad entre 1024 y 1026, el pH en 8.1 a 8.4, KH de 8 a 10, calcio de 400 a 450 partes por millón, magnesio de 1250 a 1350 partes por millón. Ahora, lo que yo siempre he creído es que los parámetros que hay que tener deben de ser estables. Más que buscar perseguir números, debemos de tener parámetros estables. Claro que dentro de los rangos que son los ideales para corales. No significa que una persona que tenga 400 de calcio o otra persona que tenga 420, a uno se le van a dar mejor o peor. Yo creo que más bien lo que determina eso es la estabilidad de estos mismos parámetros. Entonces, más que buscar números, hay que buscar estabilidad. Eso es algo que siempre he escuchado mucho que dicen personas con más experiencia. Por ejemplo, el Bambi de Banfish, saluditos. Pues bueno, yo recomiendo que siempre busquemos mejor estabilidad antes de ir a perseguir números. Ya con respecto a los nutrientes
refiriéndonos a nitratos y fosfatos, bueno, de los nitratos está bien que los tengamos entre 2 y 10 partes por millón, que es normalmente lo regular en lo que un acuario de reef mixto debería de estar. Si vamos a tener acróporas, si vamos a tener otro tipo de corales, normalmente es en lo que debería de estar. Y vuelvo a lo mismo, es mejor estabilidad que perseguir números, ¿no? Pero también, ojo aquí, no podemos mantener un acuario tan limpio por problema de dinoflagelados, cianobacteria, y a final de cuentas los corales van a requerir de una alimentación externa, como no sé, reef chili, reef roids, algún otro tipo de alimentos para corales. Así que pues siempre es bueno mantener cierto nivel de nitratos y de fosfatos. Es lo que he visto que a la mayoría de la gente le funciona. Ahora, yéndonos ya directamente justo por esa vertiente de los fosfatos, también los fosfatos necesitaríamos tenerlos entre 0.03 y 0.08. Mira, no es obligatorio, no es algo de que si los tienes un poco más altos, un poco más bajos, este coral vaya a morir. No, aquí simplemente te comparto lo que es lo ideal, pero es bien cierto que hay casos en los que los corales pueden vivir en diferentes tipos de condiciones, pero vuelvo a lo mismo. Aquí lo que más he notado que es realmente muy importante es la estabilidad. Entonces, si tienes 20 partes por millón de nitratos en tu acuario, no pienses que se te va a morir y que no se te va a dar. Más que nada es tener una cierta estabilidad, y eso es lo que va a hacer que la adquisición de este coral sea exitosa. Ahora, relacionado con lo anteriormente dicho, vámonos con la alimentación de este coral. Este coral es fotosintético, es decir, lleva una estrecha relación de simbiosis con las zooxantelas, pero sí pueden comer. Claro que los puedes alimentar con diferentes tipos de alimentos que tú prefieras. Entonces, bueno, la frecuencia en la que los puedes alimentar dependiendo también de los parámetros que tengas. Es decir, si tienes unos parámetros, como te lo comentaba hace un momento, más bajos de, no sé, unos 3 a 10 partes por millón de nitratos, pues te puedes dar el lujo de alimentarlos, y puedes alimentar este tipo de coral de 1 a 3 veces por semana. También, como te repito, también va a variar mucho de los nutrientes que llegues a tener, refiriéndome a fosfatos y a nitratos. Ahora, ¿qué ventajas tiene de alimentarlos con un alimento externo? Que pues con estos alimentos que son más controlados, que tienen sustancias más específicas para su alimentación y para su nutrición, lo que vas a obtener es una mejor coloración, un mejor crecimiento y una expansión mayor de estos pólipos. En lo que respecta a su crecimiento, son de crecimiento moderado a lento. Personalmente yo he visto un crecimiento lento, pero igual porque mi acuario no es un acuario de revista, no es un acuario con los parámetros súper estables, con los parámetros más adecuados, más ideales. Entonces yo creo que en condiciones muy específicas y muy buenas, este coral puede tener un crecimiento moderado. Ahora, la forma en que se van reproduciendo es un poco curiosa, porque se van haciendo como en colonias, como si fuera, se ven como colonias como de zoas, o sea, algo así. Claro que nada que ver, pero para que me entiendas, si conoces el coral zoa, pues más o menos así. Van saliendo como cabecitas que se unen y forman colonias muy estrechas, pero como te repito, son de crecimiento bastante moderado. Entonces, así es como se reproducen. Igual te voy a estar dejando por aquí una imagen en la que te muestro cómo se ve una colonia de blastomusas. Y vámonos directo a la dificultad de este coral. ¿Qué tan difícil es mantenerlo? La verdad no es nada difícil, se considera de fácil a intermedio este coral. No es tan exigente con la luz, es muy resistente. Obviamente, como cualquier coral, requiere cierta estabilidad, pero ya te digo yo, es bastante permisivo en ese aspecto. Mi blastomusa personalmente aguantó un problema de dinoflagelados, todo un tratamiento, un blackout de 2 días. La verdad es bastante fácil a mi consideración, claro, teniendo un conocimiento previo ya de lo que es un coral, teniendo un conocimiento previo de qué es tener corales, cómo es mantener un reef. Entonces, teniendo eso en cuenta, podríamos decir que es bastante fácil. Ahora, ya por último, te puedo recomendar que los coloques en una parte baja de tu acuario. Igual, de todas maneras, puedes ir probando en diferentes partes de tu acuario, pero yo te recomiendo que sea mejor en una parte baja, ya que, pues, como te comenté, es mejor no dar un flujo muy fuerte o directamente en el pólipo. Así pues evitamos que el coral se pueda desprender del mismo esqueleto. Entonces también es importante aclimatarlo,
poco a poco, tanto luz, tanto parámetros del acuario. Estos son consejos pues muy generales, ¿no? Si quieres también puedes alimentarlo para que pues notes un mejor crecimiento, una mejor coloración, y también algo muy importante es que le des su espacio. No lo dejes cerca de corales agresivos o que sean muy urticantes. Obviamente como galaxeas, como eufilias, como torch, que es otro tipo de eufilia, pero pues tiene pólipos más largos. Como cerca de anémona, cerca de cualquier tipo de coral que pueda ser irritante, pues está de más decir que mejor no ponerlo cerca de ahí y pues brindarle ese espacio, su lugar, para que se sienta más cómodo este coral y pues pueda crecer sin ningún problema y no tenga los pólipos retraídos. Y obviamente lo recomiendo si vas a empezar con corales LPS sin ningún problema. Este coral de verdad es muy sencillo. Si ya tienes un conocimiento previo de cómo cuidar algunos corales blandos, este coral es bastante sencillo. Y el hecho de que yo haya hecho este video es debido a que pues no encontré muchísima información en YouTube sobre este coral. Entonces pues espero que sea de mucha ayuda. Así que ya sabes, si te gustó este video y te gusta este tipo de contenido, me puedes dejar un comentario, también tu like y suscribirte.